En este vídeo voy a intentar aclararte las dudas para saber si comprar un Apple Watch SE o un Series 10, que es el último que ha salido. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Uno de los primeros puntos que es bastante importante, y por no decir casi el que más casi, es el tema de la pantalla. Pensar que en el SE tenemos una pantalla que los marcos se notan bastante más. Sí que es cierto que con el Apple Watch 10 yo creo que han hecho como un truco Apple, y es que han como ampliado más el cristal, de esta forma se note un poquito más el marco, que quizás se notaba en el Series 9, con lo cual el Series 9 sigue siendo también muy buena opción, y de esta forma con los años ir reduciendo un poquito más el efecto de marco. Pero si realmente nos vamos a uno y otro, siempre vamos a ver que el Apple Watch SE tiene más marco. Aparte de ello, tenemos diferencias de tamaños. Pensar que en el Apple Watch SE tenemos dos diferencias. El pequeño es de 40 milímetros y el grande son 44 milímetros. Cosa que yo personalmente, el grande creo que es un poquito mejor porque al final tienes como más pantalla, digamos. Pero en cambio el Apple Watch Series 10 tenemos 42 milímetros, el pequeño, que sería este de aquí que yo tengo, y tendríamos el grande a 46 milímetros. Pensar que son los mismos milímetros que tiene el Apple Watch Ultra. Así que si os gustan las pantallas grandes, quizás el Series 10 se adaptaría mejor a vosotros. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que el Series 10 tiene siempre el Always On Display, que básicamente es esto que estáis viendo ahora, que yo, sin que haga falta darle la vuelta a la muñeca, yo sigo viendo la hora, con lo cual, sinceramente, esto en el móvil también está en el iPhone, pero por ejemplo yo no lo uso, pero en el Apple Watch sí que lo uso mucho, porque muchas veces estoy aquí, por ejemplo, en el escritorio y simplemente hago un vistazo y yo ya veo la hora, no tengo que hacer el gesto de girar la muñeca para ver la hora, y es mucho más rápido a la hora de ver la hora, que es una de las principales cosas por las que llevamos reloj, aunque a veces nos olvidemos de que también da la hora, aparte de muchas otras cosas. Así que posiblemente este puede ser un factor bastante importante a la hora de decidirte entre uno y otro. Pero obviamente si nunca lo has tenido, pues tampoco lo vas a echar de menos. Y lo que sí que tiene el Series 10 es que la pantalla, si la ves tú como así muy tumbada, pues sigues viendo el número, cosa que en el SE necesitas girar un poquito más. A ver, al final esto es una tontería, ¿no? Pero ya que no creo que sea un factor muy importante a la hora de decidirte, pero sí que es cierto que va bien, pues lo que os comento, no simplemente a veces vas así y no hace falta que hagas así, lo ves desde aquí y ya está. Y otra de las cosas importantes referente, que podría ser también la pantalla, es que el Apple Watch Series 10 tiene la certificación IP6X, que es resistencia al polvo. Y esto porque creo que es muy importante. Por ejemplo, si sois alguien que suele correr, por ejemplo, por caminos de arena, el polvillo sale para arriba. Esto se puede entrar dentro del Apple Watch. O por ejemplo, si sois mucho de deportes acuáticos y vais mucho, por decir algo, a la playa, pues la arenilla de la playa, esa que es tan fina, del polvo, también se puede meter dentro del Apple Watch. Y sí que es cierto que creo que para estos factores en particular, creo que es mejor en este caso optar por el Series 10, ya que está sellado en contrapolvo. Ahora vamos a por un factor súper importante, y es el tema de la salud, porque es otra cosa importante que define mucho tanto uno y otro. El Apple Watch Series 10 incluye cosas de salud que yo creo que aquí puede ser uno de los grandes factores a la hora de decidir entre uno y otro. ¿Por qué? Los dos incluyen el que tú puedas saber en cualquier momento tu frecuencia cardíaca. Creo que esto es súper importante. Los dos también vas a saber si, por ejemplo, te caes, por ejemplo, para personas más mayores o personas que tengan la familia a la distancia, que sepan que con el SE, si esa persona se cae, también va a llamar a emergencias y tiene detección de caída, que creo que esto es súper importante y los dos lo tienen. Y otra de las cosas que tienen los dos es el control de sueño. Lo que tiene también es detección de si tienes un accidente de tráfico, y eso también es súper importante. Y otra de las cosas que tienen los dos son avisos de ritmo irregular, y es también bastante importante, pero hay cosas que el Series SE no tiene y el Apple Watch Series 10 sí que tiene, y tiene electrocardiograma, con lo cual tú puedes hacerte un electrocardiograma en cualquier momento desde tu Apple Watch. También tiene el oxímetro, puedes saber el oxígeno en sangre que tienes también en cualquier momento, y detección de apnea de sueño.
Así que si esto para vosotros es muy importante, creo que tenéis que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a resistencia del agua, los dos son resistentes al agua y lo puedes utilizar para nadar e incluso controlar si haces un entreno de natación. Pero el Series 10 tiene profundímetro hasta 6 metros y tiene la temperatura del agua, que si es importante, pues también que sepas que este sí que lo tiene. Otra de las cosas muy importantes es el tema de la batería, ya que es un factor muy importante para muchas personas. Los dos tienen la misma batería, aunque con asterisco esto. Llegan hasta las 18 horas más o menos, un uso normal, pero el Apple Watch Series 10 puede llegar hasta las 36 horas en modo de bajo consumo. Yo lo he comprobado y sí, o sea, no hay ningún problema en eso. Y otro factor importante es el tema de la carga, y es que el Series 10 lo cargas en 30 minutos y la verdad esto va genial, porque yo por ejemplo cada día cuando me voy a la ducha lo dejo cargando y cuando salgo ya está, y me olvido el día entero. Otra de las grandes diferencias estaría en los materiales y acabados. El Apple Watch Series SE, por detrás, la esfera, digamos que es de composite de nylon y el cristal es de zafiro, igual que el Series 10 que también es de zafiro, pero la cubierta trasera es de metal, con lo cual los acabados pues obviamente son mejor los del Series 10. Y en cuanto al chip, que al final es como el motor del Apple Watch, que es esa potencia, los dos llevan un chip muy similar. Uno lleva un chip S10 y el SE lleva el chip S8, pero sinceramente yo creo que al final es lo mismo y que Apple simplemente le cambia el número año a año, pero es muy parecido, y creo que en el chip precisamente no vas a notar ninguna diferencia entre uno y otro. Pero lo que sí que te voy a nombrar son algunas funciones extras que sí que tiene el Apple Watch Series 10, que quizás ahí sí que dices, yo necesito ese y no el otro, o al contrario. Y serían que, por ejemplo, tienes el doble toque, que bueno, yo lo uso, la verdad que sí, porque normalmente cuando, por ejemplo, estoy sacando a mi perra, pues simplemente hago así, ¡pam! ¿Veis? Yo ya ahora ya veo lo que he dormido, esto me va cambiando. Y con una mano va muy bien, o coger o colgar una llamada, pues sí, la verdad que el doble toque si lo tienes activado va bien, pero no lo he tenido durante muchos años y tampoco lo echaría de menos si ahora mismo Apple lo quitara, la verdad. Otra de las cosas es que el Series 10 tiene micrófono con aislamiento de voz, el otro también tiene micrófono y por supuesto también puedes coger llamadas sin ningún problema, pero este digamos que aísla mejor lo que son los ruidos exteriores cuando estás hablando, si estás en sitios muy ruidosos. Pero esto, por ejemplo, en mi caso no lo utilizo mucho, ya que yo siempre hago las llamadas con los auriculares. Y si cojo alguna llamada con el Apple Watch es un rápido decir, vale, ahora te llamo que no puedo, y ya está. Y otra de las novedades que le pusieron al Series 10 es el altavoz, pero que puedes reproducir contenidos. Y esto sí que a mí me va bien, por ejemplo, cuando por ejemplo me envían un mensaje de voz desde la aplicación iMessage, y sí que es verdad que desde aquí lo reproduzco y a mí me va bien, pero la verdad que no me pongo ni podcast, ni música, ni nada desde aquí, porque siempre lo hago desde el teléfono y con los AirPods. Así que al final creo que estas cositas son tonterías, digamos, que pueden hacer o no que te decidas, pero no creo que sea lo más importante que tengas que tener en cuenta a la hora de decidirte uno u otro. En conclusión, los dos son muy buenos Apple Watch. Yo he tenido los dos, he utilizado los dos y la verdad que está muy bien tanto el SE como el Apple Watch Series 10. Para mí personalmente lo más importante que me hizo destacarme por un Series 10 es básicamente por el tema del electrocardiograma y el oxígeno en sangre, que creo que son dos cosas bastante importantes, y sí que es cierto que una pantalla más grande también se agradece, sobre todo cuando llevas esferas claritas, que como yo normalmente llevo claritas, y digamos que no ves lo que es tanto alrededor del reloj. Y como sabemos también en este Series 10 reducieron bastante lo que es el tamaño y lo hicieron un poquito más delgado, que al final no lo notas tanto, pero yo en mi caso, que siempre duermo, por ejemplo, con el reloj para controlar mi sueño, sí que es cierto que ahí lo noto, que la verdad que no se me hace pesado a la hora de dormir, cosa que cuando tenía el Series 7 o he utilizado el SE, sí que ahí sí que lo notaba más un poquito, porque al final algo se nota a la hora de dormir. Pero por lo demás, los dos son muy buenos relojes, puedes hacer como el 80 y algo % de las funciones que haces con el Series 10 en el SE, y sin duda los precios son muy atractivos también, que por cierto os dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción. Y vosotros contarme qué Apple Watch utilizáis. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.